Muy buenas tardes. La Universidad Simón Bolívar les da la más cordial bienvenida al webinar Inteligencia Emocional en el Trabajo. Pueden interactuar con el expositor en cualquier momento a través del chat y en este momento presentamos al ponente. Buenas tardes. Psicólogo clínico organizacional, especializado en métodos cuantitativos y análisis de datos en investigación científica, con experiencia en psicometría y métodos de encuesta. Licenciado en psicología por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, maestría en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Dentro de su experiencia laboral, profesor de asignatura en la Universidad Simón Bolívar, impartiendo materias del área de psicología organizacional. Consultor senior, intervenciones organizacionales SADCB, Talent Management, Analysis, Fábrica Grupac, Cuernavaca, Unipac, SADCB, Training, Gestión de Talento Humano en Corporativo Nacional 100% Natural Restaurantes, Residencia Organizacional Develop en Nissan Mexicana, Planta Cibac, asistente de investigación en Centro de Investigación Transdisciplinaria en Psicología. También es miembro del Observatorio Nacional de Factores Psicológicos y Bienestar Organizacional, concejal estatal de Ciencias, Tecnología y Academia, consejero universitario de la Facultad de Psicología en la Universidad Autónoma del Estado de México y consejero técnico titular de la Facultad de Psicología en la Universidad Autónoma del Estado de México. Queda con ustedes Franco Andrei Méndez Flores. Muchas gracias, maestro. Pues bueno, es un placer estar aquí con todos ustedes y pues vamos a proceder a la conferencia. Nada, más me confirman ahí que se vea. Correcto, maestro, se ve. Excelente, muchas gracias. Pues bueno, como sabemos, el tema de hoy es inteligencia emocional en el trabajo, cómo gestionar las emociones para un mejor desempeño laboral, ¿no? Y este título va a ser algo interesante porque en realidad casi puedo apostar a que más de uno va a salir con información diferente de la que esperaba obtener, o por lo menos un cambio de chip. Entonces, al final haremos un espacio de preguntas y respuestas donde yo espero que queden resueltas las de todos los que las quieran hacer y así que los invito a aprovechar ese espacio. También aquí voy a poner mi correo electrónico, igual se encuentra en la parte del final por si llegaran a tener alguna consulta adicional y sobre todo presentarles una pequeña oferta que tenemos. Entonces, para esto yo traigo unas preguntas iniciales y la primera de ellas es que vayan pensando y ahí vayan poniéndolo en el chat si se nace con inteligencia emocional o se desarrolla. Primera de ellas. Segunda, si las emociones se gestionan o más bien se manejan. O quizás alguien diga, no, las emociones se controlan. Ahí igual vayanlo poniendo en el chat. ¿Y por qué consideras a la inteligencia emocional importante? O por qué no, en caso de que seas disidente, ¿no? También es válido. Entonces, ahí vamos poniéndolo en el chat, por favor, muy brevemente. Ok. Lorena nos dice se desarrolla. A ver, ¿alguien más para continuar? Ok, Mónica se desarrolla, se gestionan y nos escucha la 3. Es porque ella considera es importante, se desarrolla. Excelente. Muy bien, pues podemos ver que la mayoría de ustedes piensan que se desarrolla y hace mucho sentido, ¿no? Porque pues si se brindan capacitaciones, entrenamientos, se enseña en entornos educativos, entonces pues es algo relevante, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que sucede allá afuera. Entonces, el día de hoy vamos a dividir la presentación en estos tres apartados. Primero, la inteligencia emocional, vamos a hablar de sus generalidades. En segundo lugar, de las emociones y su relación con el trabajo. Y en tercero, de las aplicaciones prácticas.
Entonces, sobre la segunda pregunta que teníamos, si es gestión o manejo. Pues cuando vemos la palabra de gestión, en realidad pues es algo más referido a una empresa, la administración de un negocio, si bien es diferente, la administración es semejante, ¿no? Pero normalmente habla de un trámite, de hacer las gestiones necesarias para resolver algo. Y una emoción no se resuelve y tampoco es una serie de recursos que se administran. Vamos a ver qué pasa con la palabra de manejo. Es el uso de una cosa con las manos, algo más semejante, aunque aún así son intangibles. Y algo sí que nos llama la atención es que el diccionario de Oxford lo refiere como el empleo de una cosa con un fin determinado. Entonces, conclusión, las emociones se manejan, no se pueden controlar. Tampoco es propio hablar de gestión y de hecho tiene una visión bastante individualista, ¿no? De que la persona tiene que ser responsable de gestionar sus emociones, cuando en realidad, en dado caso, la persona es quien forma parte de un activo para las organizaciones y es rica en capital y recursos propios, ¿no? Entonces, las emociones se manejan. Ahora vamos a hablar de inteligencia emocional. Esta surge desde hace más de 25 años. Normalmente pensamos que el creador es Goldman, pero no. Ya desde unos 5 años antes, para ser exactos, Salovey y Meyer hablan de este concepto, ¿no? Ya posteriormente Goldman, con su tan afamado libro, en el 95 lo publica y es donde se comienza a popularizar. Actualmente es un concepto que es ampliamente aceptado para contratación, para capacitación, para desarrollo de liderazgo, formación de equipos por la comunidad empresarial. En este sentido, Talent Smart afirma que el 75% de las empresas Fortune 500 son empresas que utilizan servicios de inteligencia emocional, ¿no? Entonces, incluyendo todo esto de capacitación, de selección, diagnósticos, lo consideran importante. Esas son las empresas que tienen más revenue, mayor rentabilidad de Estados Unidos. Aparentemente, la inteligencia emocional ha logrado influir en el desempeño hasta en un 30%, de acuerdo a un metaanálisis que hace O'Boyle. ¿Esto qué significa? Pues que prácticamente del 100% de desempeño que tienes, 30% es atribuible a cómo está tu inteligencia emocional, ¿no? Ojo que aquí estamos hablando todo de la comunidad empresarial. Ahorita vamos a ver y a tejer fino realmente qué pasa detrás de esto, si esto es real o no, o estará explicado por otras cosas. Y en términos de inteligencia emocional, hay dos modelos principales. Está el mixto y está el de capacidades. ¿En qué consiste cada uno de estos? Primero, el mixto. Para el modelo mixto, o sea, es un conjunto de teorías de inteligencia emocional que comparten una definición y esta es, el modelo mixto lo ve como una constelación de competencias no cognitivas, o sea, no relacionado con la inteligencia, o- que conducen a un afrontamiento exitoso en situaciones difíciles. Estas van a incorporar la motivación, la personalidad, el temperamento, el carácter y las habilidades sociales. Y van más allá del reconocimiento emocional y del manejo, ¿no? Entonces, es una mezcla ahí un poquito de tutti frutti porque tenemos aspectos de personalidad, de carácter, de temperamento, de habilidades y cuando tenemos todo, en realidad no tenemos nada a la vez. ¿Qué pasa con el modelo de capacidades? Este modelo nos va a definir la inteligencia emocional como la capacidad que tenemos de participar en un procesamiento sofisticado de la información sobre nuestras propias emociones, pero también sobre las de otros. ¿Mm? Y va a hablar de capacidades referidas a cómo utilizamos esta Joven, información ¿tiene propia wifi? y de otros. Déjeme silenciar. Ahí está. Propia y de otros para ser una guía de cómo dirigimos el pensamiento y el comportamiento. También nos habla de la aplicación de conductas y habilidades que contribuyen al éxito de un individuo en el reconocimiento y el manejo de las emociones propias y de los demás. Entonces, si partimos de cómo respondieron la pregunta de si es capacitable, tendríamos que basarnos en este modelo. Pero el estudio que les decía, que interviene 30% en tu desempeño, está basado en el de personalidad. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que hay unas deficiencias y unos pendientes con ambos. Para el modelo de capacidades, tiene o una tarea pendiente que no ha podido resolver es si estas habilidades o entender la inteligencia emocional como habilidades
es distinto de otras ya descubiertas y no ha podido resolverlo porque en realidad las capacidades que están dentro como componentes de la inteligencia emocional, como esta comprensión, reconocimiento, uso de la información emocional propia y ajena y la regulación de las mismas, ya estaba descubierto desde antes y en realidad los efectos que provoca sobre el desempeño y prácticamente sobre cualquier interacción son debidos a esas habilidades antes de que las bautizaran como inteligencia emocional. Hagan de cuenta que ya eran unas líneas que la gente tenía bien identificadas y entonces alguien les cambió de nombre y dijo, esto es mío, estudiémoslo así, que fue Goldman. Luego pasó, ¿qué sucede con el modelo mixto? ¿No? Pues este modelo tiene más dificultades todavía que el de capacidades, porque aquí los partidarios han tenido una dificultad para validarlo, por no decir que es imposible, porque es excesivamente abarcativo. O sea, hay años de investigaciones, gente que pasa toda su vida, por ejemplo, tratando de definir un rasgo de personalidad, es decir, una condición estable que determina cómo interactúas en diferentes entornos social, escolar y a lo largo de tu vida, que tienen problemas para la simple definición de un rasgo de personalidad. Imagínense si además de eso le incluyes motivaciones, si le incluyes habilidades, si le incluyes temperamento, si le incluyes carácter, ¿no? Se vuelve mucho más complicado. Entonces, si inteligencia emocional es todo, o si caemos en decir que alguien trabaja bien y es porque es inteligente emocionalmente, estamos careciendo de una explicación real, porque no podemos asegurar que sea todo a la vez. Y si decimos que es todo a la vez, en realidad es nada. En resumen, la inteligencia emocional no es inteligencia, ni siquiera es un tipo, pero sí se beneficia de la inteligencia real. Estos efectos que veíamos del 30% son debidos y altamente correlacionados con el nivel de habilidad cognitiva de la gente, es decir, la inteligencia. Mayor facilidad para comprender conceptos, para utilizar información y para resolver problemas. Pero donde encontramos que beneficia es cuando la gente tiene personalidad coherente, es decir, una acorde al contexto donde va a trabajar para facilitar este uso de habilidades interpersonales relacionadas a las emociones y alta habilidad cognitiva, es decir, quien es inteligente y tiene la personalidad adecuada para su trabajo. A esos a los que antes solíamos llamar inteligentes emocionalmente, en realidad son los que tienen buen desempeño, en ese 30%, que se promueve como producto milagro. O sea, desde el 95 que Goldman propone este libro, termina siendo la panacea, ¿no? Y decimos, este juego, ¿no? De que si trabaja bien, seguro es porque es inteligente emocionalmente, cuando no necesariamente. Y lo que pasa es que cuando Goldman lanza este libro, su fin último es una agenda política, no una científica. Busca vender, obtiene ganancias a partir de él y bastantes, ¿no? De todos los entrenamientos también. Y algo que sucede es que aquí vamos a ver una referencia de Locke del 2005. Ahorita les voy a poner el artículo para que lo puedan revisar con calma quien guste. Es uno muy bueno y nos habla de por qué inteligencia emocional en realidad no es inteligencia. Sí tiene que ver con las emociones, pero no es inteligencia. Y esto es porque la inteligencia emocional, como la tenemos entendida, sí puede determinar una disposición a cómo usamos esta información emocional propia y de otros, pero no necesariamente nos habla de que esa información sea real, porque eso sí tiene que ver con capacidades, em, pues en realidad neuropsicológicas, o sea, más relacionadas a cuestiones cerebrales que sí son más estables en las personas. Por ejemplo, al hablar de empatía, uno podrá tener mucha disposición para ser empático, para querer escuchar al otro, pero otra cosa es que realmente podamos reconocer las emociones que presenta el otro y dar una respuesta apropiada. Por ejemplo, a más de uno seguramente le ha pasado que no sabemos qué decir cuando alguien tiene una pérdida de un familiar. Y podemos tener la disposición de ayudar, pero a veces simplemente decir, no sé qué decirte en este momento, es más válido y es más empático porque es autenticidad, ¿no? Entonces, son estas cuestiones de que una cosa es la intención y otra cosa es la capacidad, y la capacidad de la parte cognitiva es más cerebral, de la parte de la personalidad,
que es lo siguiente que vamos a ver, se establece a lo largo de la vida y no cambia en periodos menores a un año. Entonces, el poder predictivo de inteligencia emocional es modesto y ha sido mejor explicado por la personalidad y la inteligencia. ¿M? Entonces, ¿qué significa esto? Que en realidad los entrenamientos sí sirven cuando están bien hechos, bien basados en la teoría, pero normalmente requieren cambios más constantes, mayor tiempo de entrenamiento, porque si es algo que está más afectado por la personalidad o la inteligencia, necesitamos cambios que duren al menos un año y es complicado. Si se entrenan habilidades de regulación emocional, se ha identificado, o sea, no de inteligencia emocional, sino de habilidades de regulación emocional, digamos, el concepto adecuado para lo que ha buscado encontrar y explicar la inteligencia emocional, se ha logrado disminuir el estrés laboral en un 11.1%, de acuerdo a Slasky-Cartwright, ¿no? Y en muchos otros lo encontramos, que aunque uno podría decir, ay, es una cosa de nada, es complicado reducir el estrés laboral si no cambiamos las causas directas del trabajo. Por ejemplo, es como decirle a una persona, no te estreses, y sigue teniendo los mismos clientes demandando, 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 alta carga de trabajo, tiene que hacerlo de dos puestos, se vuelve complicado, ¿no? Y justo esa es la segunda parte que vamos a hablar de la ponencia del día de hoy, de que no nada más hay que individualizar a la persona no tiene que ser responsable de sus emociones, sí de la expresión de estas, pero no de lo que siente, porque lo que siente es natural en un contexto que le demanda sentir eso. Estos son los dos artículos que les mencionaba. El primero de ellos es de Locke, de Why Emotional Intelligence is an Invalid Concept. Y el segundo es Emotional Intelligence, New Ability or Eclectic Traits. En traducción, ¿por qué la inteligencia emocional es un concepto inválido de Locke? Y por otro lado, inteligencia emocional, ¿una habilidad nueva o rasgos de la personalidad eclécticos? Es decir, ecléctico significa cuando combinamos cosas y no son compatibles, son como el agua y el aceite. Entonces, si decimos que es de personalidad, no se puede capacitar, porque la personalidad no se capacita, se cambia en periodos extendidos de tiempo. Y de hecho, este segundo artículo se los pongo para que no digan, es que es gente que nada más no cree en el concepto o es criticona de él mismo. Este segundo lo escribió Peter Salovey, ahí como pueden ver, ¿no? Quien fue el creador del concepto de inteligencia emocional. Y si él volvió a pensarlo y a ponerlo en tela de juicio, creo que vale la pena que seamos cuidadosos con su uso. Entonces, habiendo dicho esto, veíamos que el énfasis normalmente tiende a ser muy individual, o sea, tratar de pensar que un trabajador tiene que cambiar dependiendo si tiene emociones que lo abruman, que lo hacen sentir mal, que a veces la expresión es la inadecuada. Y parcialmente sí, pero también hay que analizar otros factores. Vamos a verlo en cascada, cómo funciona esto. Hay que pensar, ¿por qué nos interesó el tema de la inteligencia emocional en el trabajo? Pues, primero, toda organización tiene objetivos. Segundo, las personas hacemos que se cumplan. Tercero, para lograrlo, tenemos que tener un buen desempeño. Pero, ¿qué es esto del desempeño? Aquí podemos ver en un pequeño diagrama que desempeño es una intersección entre tus capacidades como trabajador, las percepciones de lo que tienes que hacer, un esfuerzo individual que está determinado por el valor que tienen las recompensas que te estén dando y la percepción de que estas recompensas dependen del esfuerzo. Ejemplo, en muchos organismos del sector público, por ejemplo, ahorita, justamente hoy acabo de entregar un reporte a una organización del sector público de salud nacional y notamos que hay insatisfacción de muchos usuarios y lo que se identificó es pues que los trabajadores no tienen una recompensa para poder trabajar mejor porque pues no les afecta la satisfacción de los usuarios. Entonces, eso es a veces lo primero que hay que cambiar. Y también redefinir el desempeño. Desempeño no es poner metas que sean inalcanzables. Deben de ser metas que puedan traducirse en acciones de las personas que estén bajo su control. Si a un reclutador le ponemos como meta que encuentre personas que no se vayan, en realidad eso dependerá de él o dependerá más bien, por ejemplo, de los factores de una empresa para que se retenga el personal. De hecho, ni siquiera ocupar ese concepto antiguo de retener.
tener es obligarlo. Hoy se habla más de fidelizar, de permanencia, etcétera, etcétera, de continuidad y muchos otros, ¿no? Pero cuando hablamos de desempeño hay que definirlo a partir de cosas que sean acciones normalmente observables y que estén bajo el control de la persona. Además, es deseable que perduremos en ellas, ¿no? Como ponía en este ejemplo, que una persona no se le contrate y se vaya a la semana, inclusive 2 meses, mínimo debería durar 3 meses, ¿no? Para que haya un retorno de la inversión de lo que se invirtió en contratación. Pero también hay otro objetivo que tienen o deberían tener las organizaciones, porque es más económico para ellas, y es que tengamos bienestar, que se nos ayude. ¿M? Pero no nada más eso. El trabajo, decíamos, le impone demandas al trabajador, o sea, te determina cuáles van a ser tus actividades, cada cuánto tienes que hacerlas, qué dificultad van a tener, quién las hace, si las haces tú, las hace otra persona, a quién tienes que consultar, etcétera, etcétera. Y uno tiene que responder con los recursos que tiene, llámense habilidades, llámense conocimientos, llámense contactos, etcétera, etcétera. Y cuando hay un desequilibrio entre estas dos facetas, entre las demandas y los recursos que tienes, puede afectar el bienestar. Por ejemplo, bajo el mecanismo más directo que es el estrés, que no es solo malo, pero es el mecanismo más directo. Y en algunos trabajos hay demandas adicionales, es decir, hay cosas inherentes al puesto. Pensemos, por ejemplo, en los siguientes. Trabajos de ventas. Los vendedores normalmente tienen que tener emociones y experimentarlas y usarlas a su favor. ¿M? Todos los trabajos artísticos también, artísticos y escénicos, requieren algo que se llama trabajo emocional y es cuando ocupamos nuestras emociones para cumplir los objetivos de nuestro puesto. Trabajos de atención al cliente o usuario, como cajeros. Y por supuesto todo el trabajo educativo, porque estamos en interacción constante con las personas, nos enfrentamos a dificultades, a adecuaciones, a limitaciones de recursos y a muchos otros problemas, situaciones del rol que hay que cumplir. Entonces, prácticamente cualquier trabajo de usuarios tiene trabajo emocional, que es un factor psicosocial en lo que se denomina actualmente. Entonces, vemos que la relación entre nosotros como trabajadores y nuestro desempeño no es tan lineal como parecía, ¿verdad? Sino que más bien se ve así, con muchos aristas, un camino difícil de recorrer. Y entonces el trabajador con sus habilidades, con los factores extralaborales de cómo le fue en casa, si bien o mal, si le ayudan, si tiene una mayor carga de trabajo. Y luego entrando a la empresa, dándose cuenta de que hay condiciones del trabajo que sí podrían cambiar, por ejemplo, cómo se hacen los roles de turno, si se le toma más en cuenta o no, pero hay otras que no, como las condiciones intrínsecas de su puesto de trabajo. Y esto es lo que les decía, si tu puesto es de ventas, pues no puedes cambiar esa actividad, a no ser que te cambies de puesto. Si es de atención al cliente, pues hay algunas posibilidades, ¿no? Y es como mejorar tus habilidades o mejorar tu procesamiento de las emociones, que ahorita vamos a ver eso cómo funciona, ¿no? Pero normalmente los cambios tienen que venir de afuera, porque si solo vienen de adentro, entonces lo que puede pasar es que la gente puede desarrollar culpa, puede desarrollar lo que se conoce como síndrome de burnout o de agotamiento profesional. Y entonces después de periodos donde estás expuesto o expuesta a estrés crónico, te sientes agotado, sientes que no estás trabajando bien y tratas a la gente con indiferencia porque ya ni siquiera sientes, te quedas quemado como un fósforo, metafóricamente hablando. Ahora, otra cuestión que quería mencionarles y es de un estudio reciente muy interesante, que Blanche Flower, ¿no? Identificó y se preguntó si afectará algo fuera del trabajo y encontró que la relación entre la edad y la felicidad tiene forma de U, así como la pueden ver. Y en el 2019 analizó datos de 131 países, encontrando que esta es la curva de la felicidad. Conforme vamos avanzando hasta al menos los 50, se va decrementando nuestra felicidad. Posterior a los 50 se incrementa. ¿A qué se debe? Todavía no lo he explicado, pero los que están por cada uno de los puntos podrán dar su propia explicación. Muy interesante. Y estos son datos a lo largo de la vida de las personas.
y pues estamos hablando de más de 100,000 personas. Entonces, hablando de emociones, pues todos conocen las emociones básicas, que es desagrado, enojo, alegría, miedo y tristeza. Pero ¿por qué son básicas? ¿Por qué es así nomás? No sé si alguien alguna vez se lo ha preguntado. Son clásicos, estudios de Paul Ekman, ¿no? Hay una serie que se llama Lie to Me, ya algo vieja, ¿no? Pero igualmente recomendable, donde identificaron que en esas emociones básicas podemos reducir las expresiones faciales que las acompañan. Y de hecho, otro autor lo corrobora, porque es así ya, que es Isaac. E Isaac dice que toda emoción para ser básica, primero no se debe de parecer a otra, ¿no? Pero básicamente tiene que tener cosas específicas y distintivas, o sea, algo que no tenga otro tipo de emoción. Lo primero, un sustrato neural específico. Más que un área del cerebro determinada, estamos hablando de un conjunto entrelazado, ¿no? Piénsalo como cables, que solo son para esa función o están especializados en esa emisión emocional, normalmente acompañado de neurotransmisores, pero también de hormonas. En segundo lugar, que hay una expresión facial específica y distintiva. Esto desde ya descubierto por Ekman. Y tercero, que debe de derivar de procesos biológicos que son adaptativos. Es decir, no tenemos emociones nada más porque sí. Las emociones que tenemos, todas estas nos han servido para algo, inclusive la tristeza. Por ejemplo, cuando estás triste, te permite saber lo valioso que era algo que perdiste o algo que no tienes ahorita. Que podamos tener miedo permite la supervivencia. Que tengamos enojo, inclusive en el trabajo, puede ayudar a disminuir conductas que esperamos que no vuelvan a pasar, como el acoso de un subordinado hacia otra persona, como las mentiras, como robo, inclusive. Entonces, sí, inclusive los líderes requieren manejar sus emociones. ¿Y por qué? Pues la recomendación es que no sigamos utilizando inteligencia emocional porque hay conceptos mejor explicados y con investigación más sólida. Si no lo estuviéramos, pues habría que seguirlo, pero los mismos creadores dicen hay que cambiar de página. Y en este hay que cambiar de página y actualizarnos, se propone la regulación emocional. En el trabajo, ¿cómo funciona esto? Vamos a poner el cursor. Pues primero tú tienes una experiencia emocional. ¿M? Entonces, ¿eso qué sucede? Que hay un estímulo, es decir, algo de lo que te das cuenta de tu ambiente, ¿no? Que tiene un registro emocional. Eso provoca la experiencia emocional, lo cual activa tu respuesta neuroendocrina para que puedas experimentar la emoción. ¿M? Esto puede ser mediado por factores de la situación, o sea, ejemplo, algo desaparece, algo que te pudiera haber provocado espanto y desaparece, eh, o haces un reprisal, que es reevalúas. Piensas, a lo mejor no era algo tan relevante y te calmas, ¿no? Luego, la experiencia emocional es regulada también por factores neurocognitivos, ¿no? Y es después esto que sucede, pues a nivel individual provoca que tú tengas una expresión emocional facial y esta sí es más volitiva, es decir, tú sí puedes manejar cómo lo expresas. No puedes controlar lo que sientes, pero sí puedes controlar con el tiempo suficiente y el entrenamiento adecuado cómo expresamos las emociones. Y esto es regulado también por la manera en la cual se presenta la emoción. Primero a nivel cognitivo o cómo lo pensamos y luego cómo lo presentamos. Por ejemplo, gente muy experta en esto son los actores. Los actores pueden hacer un muy buen uso de sus emociones para su trabajo. Y después de esto, cuando la emoción va con relación a otra persona, hay una interacción con una segunda persona involucrada. Y esta también presenta emociones, o sea, aquí cambiaríamos de papeles y nosotros tenemos que reconocer la emoción que siente. Esto a partir del factor J, que es la decodificación de esa emoción, que les digo tiene que ver con algo que se llama cognición social, cómo identificamos realmente cómo se siente alguien viendo la mirada, la expresión facial, el tono de voz, los movimientos, etcétera. Son habilidades que sí tienen un alto componente genético, pero también se pueden desarrollar, sin embargo, es en un periodo muy extendido de tiempo. E igualmente, cómo se presenta la emoción, decíamos, ¿no? Entonces, hay consecuencias después de la emoción que son conductuales, actitudinales y cognitivas. ¿M?
Y un poquito para ir cerrando, tenemos una serie de pensamientos funcionales sobre las emociones que me gustaría compartirles. Comenzando porque pues no hay emociones positivas ni negativas. Tampoco hay una manera correcta de sentirte en cada situación. Hacerle saber a alguien que te sientes mal no es un signo de debilidad. No hay emociones negativas ni positivas. Solo hay emociones. Y tú decides si te pueden dar una enseñanza o no. También que tienes derecho a sentir, aunque otros no aprueben tus sentimientos. No a expresarlos como tú quieras, porque uno puede decir, tengo derecho a golpear la pared. No, tienes derecho a sentirte enojado o frustrado. Tú eres el o la mejor juez, jueza de cómo te sientes, porque solo tú pasaste por eso. Y que las emociones pueden doler y evitar el dolor solo lo mantiene en realidad. Y esto es algo muy comprobado por las investigaciones más recientes. Entonces, normalmente tendemos a evitar, y esta evitación es lo que mantiene todos los problemas de salud mental. Ejemplos de aplicaciones prácticas. Esto se hizo con una fábrica industrial automotriz y le llamamos al semáforo de las emociones. ¿Para qué sirve? Básicamente, las personas al llegar y pasar asistencia mueven su carita, cada uno en vertical en las columnas tiene los nombres de los operadores y entonces lo va moviendo dependiendo cómo se siente. Lo puede cambiar varias veces al día, pero primero llega y cuando toma asistencia lo pone donde vaya, es magnético. Aunque uno pudiera pensar inicialmente esto es un chiste o algo sin sentido, fue algo que ayudó muchísimo. Por ejemplo, para que los trabajadores pudieran tener más permisos sin tener que dar tantas explicaciones cuando tenían una pérdida de un familiar, un accidente, solicitar apoyo para acompañar a alguien al médico. Em, Porque en entornos donde predomina tanto la cultura machista como estos entornos ingenieriles, lo que parecía complicado y la verdad innecesario en palabras de las propias personas, era tener que explicarlo si no te iban a entender. Entonces se identificó primero qué necesitaban ante una expresión emocional y luego ya tomaban las acciones. Esto favoreció el apoyo social de los jefes, la identificación con la empresa. Y mejoraba el vínculo que existe entre los líderes y los subordinados, cosa cual es muy ventajosa. Entonces, cada vez que pues las caritas no estaban abajo, había líderes que comenzaron a desarrollar el hábito de preguntar, oye, ¿cómo estás? Sin tener que dar explicaciones, ¿no? Y la persona iban aprendiendo que a veces tenía ganas de comentarlo y a veces no. También a preguntar, oye, ¿qué necesitas de mí? Que te escuche, que te dé un consejo, que no te pregunte nada. Y todas esas opciones tiene derecho la persona que está experimentando la emoción a decidir cuál es. Entonces, es una buena implementación. Y finalmente me gustaría cerrar con este, pues parece meme, pero en realidad no es de una película llamada Beautiful Boy. Y dice, un día me desperté en un hospital y alguien me preguntó, ¿cuál es tu problema? Yo le dije, soy alcohólico y adicto. Y él dijo, no, así es como has estado tratando tu problema. Creo que es bastante clara. Entonces, ahorita vamos a dar espacio para las preguntas. Y aquí les dejo los datos de contacto por si alguna pregunta no la alcanzamos a resolver por cuestiones de tiempo. Y el QR para si necesitan mandar un WhatsApp más rápidamente. El QR también se los pongo porque actualmente, como parte de mi tesis de posgrado, estoy realizando un diagnóstico nacional gratuito para las personas que en esta semana más la primera de diciembre, manden un WhatsApp para que se les envíe. Es un cuestionario de Google Forms, tomado 15 a 20 minutos, y se les enviaría un diagnóstico de sus habilidades de liderazgo, las que tienen fortalecidas y aquellas que son área de oportunidad. Entonces yo les sugiero tomarlo, hemos tenido muy buenos resultados y a la gente le gustan mucho. Entonces, para quien tenga una posición de liderazgo con al menos una persona a su cargo, se lo recomiendo y pues tendrán su informe gratuito. De mi parte sería todo. Muchas gracias. Maestro, muchas gracias. Muy interesante la ponencia. Vamos a continuar justamente con la sesión de preguntas y respuestas por parte de los asistentes. Y para ello les pido, quien guste participar, lo haga a través del chat o bien puede habilitar su micrófono. ¿Alguien gusta hacer alguna pregunta o comentario?
¿Todo claro? A ver si ahí en el chat hay alguna. Denny nos pregunta, ¿por qué decía que todo o nada? Ok, buena pregunta. Ahí hablábamos específicamente de un grupo de modelos que se llaman modelos mixtos, o sea, no nada más de una teoría, sino de varias, donde, por ejemplo, yo digo que la inteligencia, una persona es inteligentemente emocional si tiene una personalidad tranquila, decimos adecuada, pero adecuada va en relación a un contexto, ¿no? Decimos que también depende de sus motivaciones. Y cada vez que yo voy añadiendo un depende de esto y esto y esto y esto, entonces, pues menos lo estoy midiendo. Por ponerte un ejemplo, los cuestionarios para algunas personas que lo hayan aplicado de personalidad pueden tomar hasta 500 preguntas, solo para personalidad, ¿no? Pues para motivación pueden ser muchas menos, ¿no? Entonces, imagínate cuántas necesitaríamos para evaluar este concepto de inteligencia emocional. Y segundo, porque, pues, gente que ya había descubierto realmente qué cuestiones emocionales estaban implicadas en el trabajo de las personas y les pusieron un nombre como regulación emocional, comprensión emocional, uso de la información emocional, etcétera. Llegó alguien y dijo, todo esto lo voy a unir y le voy a llamar inteligencia emocional, sin antes haber revisado qué es la definición de inteligencia, porque no corresponde a ninguna, y en segundo lugar, de darles el crédito a las personas. Y lo que pasó fue que es como si metieran ingredientes al azar a una licuadora y lo que salía era una combinación de todo. Y decíamos, si es todo, entonces ya no sabemos realmente y todo predice desempeño o éxito académico, ya no sabemos realmente a cuál de los componentes se debe. Ejemplo, en este viñeta de licuado, si te gustó el licuado o no te gustó, no sabemos por qué parte fue, porque ya todo está mezclado. No sé si así queda más clara la respuesta. Muy bien, Denis. Gracias, maestro. ¿Alguien más gusta participar con alguna pregunta, comentario para el ponente? Adelante, ahorita cualquier pregunta es bienvenida, sea relacionada con el tema o cercana. Muy bien. Ok, Tania. Mm, Sí, ¿por qué decían que ciertas emociones se pueden controlar eh, y otras no? O sea, se pueden controlar en el rostro, creo que decían que La son, expresión se ajá, puede sí. controlar, la experiencia no. La experiencia sí requiere de un manejo, ¿no? Por ejemplo, un ejercicio que ocupamos mucho en sesiones es tú te preparas un sándwich, ¿no? Y lo estás comiendo. Y mientras lo estás comiendo, cuando las personas dicen es que yo no puedo no expresar cómo me siento, el reto es dime que no estás comiendo un sándwich y lo está haciendo. Entonces, el generar este cambio de chip de que la persona puede hacer algo diferente a lo que piensa o a lo que siente es el inicio para desarrollar mejores capacidades de expresión emocional. Porque no es que haya malas o buenas expresiones emocionales, ¿no? Eso dejémoselo a la moralidad, a la filosofía. Nosotros en psicología no hablamos de eso. No juzgamos las acciones de la gente. El entorno sí, el entorno sí las juzga, pero uno habría que cambiarlas hasta que la persona dice es que ya no están siendo funcionales. Pero todo lo que hacemos es adaptativo, no hay conductas desadaptativas. Si lo hacemos es porque fue adaptativo en algún momento, ¿no? En este caso, una persona, por ejemplo, explota, quizás lo que lo mantiene es que la gente responde solamente cuando explota, pero cuando pide las cosas de favor, ¿no? Y lo que hay que hacer en esos contextos es darle otro tipo de habilidades para que pueda tener el mismo resultado que tenía cuando explotaba, pero sin explotar. ¿Mm? Entonces, es generar estas alternativas de expresión más orientadas a lo que te pide el contexto, logrando el mismo resultado. Y les digo, un ejemplo muy bueno son los actores. Y si ellos pueden, cualquier persona puede. Gracias, muy amable.
Yo, No hay de qué, yo Dani. tengo, yo tengo una pregunta, Franco. Sí. Bueno, no mencionaste de la teoría racional emotiva, pero mi pregunta va desde la teoría, haciendo uso de la teoría racional emotiva, ¿podemos modificar o cambiar nuestras emociones? Sí, o sea, se puede, las emociones tienen características, ¿no? Tienen intensidad, tienen velocidad de la reacción, tienen orientación, em, y pues tienen la expresión que va acompañada, ¿no? O sea, no podemos cambiar la tendencia que tienen, pero una vez que aparece, sí podemos regularla, ¿no? Ah, ok, sí. Entonces, eso es lo que regulamos. Como tal, la emoción no podemos decir, ah, te voy a vacunar para que nunca vuelvas a sentir tristeza. No, se puede. Ajá. Pero sí podemos entrenar a la persona justamente, ahorita contexto para todos los demás. Consuelo nos habla de algo que se llama, en realidad es la terapia racional emotiva de Ellis y luego se evolucionó a algo que se llama terapia racional emotivo-conductual. Como tal, no propuso una teoría Ellis, sino un modo de hacer terapia donde decía, las emociones que tenemos son producto de cómo estamos interpretando el mundo, muchas veces de maneras irracionales, sobre todo de creencias. Ejemplo, tengo que ser perfecto, perfecta, debe ser mi responsabilidad lograr todo lo que me propongo, debo de caerle bien a toda la gente. Son muy irracionales porque no es posible cumplirlas en completud. Y la gente que tiene estas creencias, todos podemos llegar a tenerlas en mayor o menor intensidad y frecuencia, experimentamos malestar, ¿no? Entonces, lo que hay que cambiar es poner a debate esas creencias para que cambie la emoción, porque imagínense, quien tenga el peso de la creencia de tener que caerle bien a todo mundo, pues muy desgastante. Y sentir la culpa derivada de eso es complicado, ¿no? Entonces, básicamente lo que dicen estos modelos de Ellis, Beck, lo que llamamos actualmente terapia cognitivo-conductual, es que si tú cambias una emoción, cambian las conductas y cambian los pensamientos, ¿no? Y con que tú cambies una de las tres, cambian las otras dos. Entonces, ejemplo, si cambian los pensamientos, obviamente van a cambiar las emociones y cambian las conductas observables. Si cambian las conductas observables, después van a cambiar los pensamientos y las emociones, ¿no? Ok. Entonces, tiene resultados muy buenos. Yo recomiendo muchísimo, por ejemplo, para casos de depresión, la terapia cognitivo-conductual puede hacer que, bueno, ya hace que los pacientes salgan en remisión de síntomas en 2 meses. Ajá. Sí, muchas gracias. No hay de qué, Consuelo. ¿Alguien más? Muchas gracias, Tania. Parece que no, maestro. Con esto concluimos. Vamos a proyectar el reconocimiento al ponente. La Universidad Simón Bolívar, USB México, otorga el presente reconocimiento al maestro Franco André Méndez Flores por impartir la conferencia Inteligencia Emocional en el Trabajo como parte de las actividades de la gira de crecimiento y transformación. Ciudad de México, 29 de noviembre del 2023. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias también a todos los asistentes. Ha sido un gusto poder acompañarnos en este espacio y pues compartir mucho del conocimiento que existe hasta el momento, ¿no? Muchas gracias a ti, muchas gracias a todas y a todos. Muchas Sí, gracias, maestro, Consuelo. muchas gracias. Y finalizamos con una mención del Departamento de Promoción. Muchas gracias. Por último, entonces, pues recordarles y invitarlos a que conozcan nuestras maestrías y nuestro doctorado, ¿no? Tenemos una amplia oferta. ¿Quién son los que estamos proyectando en este momento? Y quien quiera o necesita información sobre alguna de nuestras maestrías o nuestro doctorado, pues puede ser aquí directamente al final de la sesión, en unos momentos, o aquí tenemos los datos, nuestros datos de contacto. Puede agendar con nosotros una sesión informativa, puede ser por vía presencial o en línea, sin ningún compromiso. Y
bueno, tenemos un descuento especial para los asistentes a este evento, este webinar, y bueno, con mucho gusto les damos toda la información. Agradecemos pues que hayan estado con nosotros, agradecemos también al maestro Franco Méndez por la ponencia, y pues la Universidad Simón Bolívar les agradece su presencia. Muchas gracias.